presente webinar iniciará con la ponencia de Patricia Bellido y como parte de su reseña debo comentarles que Patricia es licenciada en Administración de Empresas por la UPC, titulada en Administración de Negocios Internacionales por la Escuela Superior de ADEX y auditor internacional VAX. Asimismo, cuenta con experiencia como auditor interno en la TRI-Norma de ISO. Acto seguido vamos a invitar a Patricia Bellido para que haga uso de la palabra e inicie su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Añanela. Muchas gracias por esta presentación. Eh, bueno, entonces voy a compartir pantalla. A ver un momentito. No creo que ahí ya se puede ver mi... Sí, sí, Patricia, sí podemos ver tu presentación. Ya, ok. Bueno, entonces, nuevamente gracias a todos por su presencia esta tarde. Bueno, el día de hoy, como ya se ha difundido, bueno, me va a estar acompañando el señor Augusto Casimiro Lau, que es jefe de operaciones de Creditex, que posterior a mi exposición, él también les va a comentar un poco sobre su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a conversar el día de hoy un poco sobre cuáles son los beneficios de integrar los requisitos de BAS y OEA en un solo sistema de gestión. Bueno, para esto veamos primero algunos conceptos, digamos, ¿no? Para darnos una idea un poquito más general. Entonces, en primer lugar, veamos qué es un sistema de gestión. Bueno, básicamente un sistema de gestión es una herramienta que le permite a las organizaciones obtener un mejor desempeño de una manera ordenada, ¿no? Asimismo, podemos decir que un sistema de gestión, pues, es un conjunto de elementos que tiene la organización y que están interrelacionados o que interactúan entre sí para poder establecer tanto políticas como objetivos y procesos para poder lograr estos objetivos, ¿no? Ahora, yendo puntualmente a lo que, ¿qué es un sistema de gestión en control y seguridad BAS? Bueno, habiendo visto previamente qué es un sistema de gestión, podemos decir que el sistema de gestión en control y seguridad BAS es el conjunto de reglas y principios de seguridad relacionados entre sí de forma ordenada que evidencian el cumplimiento, en este caso particular, de los requisitos para optar por la certificación BAS, ¿no? Luego tenemos, bueno, ay, perdón un segundo acá esto. ¿Qué significa gestionar? Gestionar significa utilizar o usar de una forma eficiente los recursos y los medios de los cuales dispone la empresa, la organización, con el fin de poder lograr los resultados planificados. ¿Y qué incluye esto? ¿Qué incluye esta gestión que se hace? Pues incluye la planificación de las actividades, la definición de las responsabilidades y autoridad del personal que va a participar, cuáles son los procedimientos que se van a implementar, asimismo cuáles son los procesos, cuáles va a contar la organización y cuáles son los recursos que se van a necesitar para esta gestión, ¿no? Aquí tenemos otros conceptos claves también, como por ejemplo gestión, que hemos visto un poco, que son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Después hemos visto qué es gestión integrada, que son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a algún sistema de gestión. Por ejemplo, en lo relativo a la calidad, si tenemos la ISO 9001, por ejemplo, en lo relativo a seguridad, salud, medio ambiente, y para eso, cuando hablamos de lo relativo, estamos hablando de los distintos sistemas de gestión que existen hoy en día, ¿no? Tenemos bueno, primeramente nuestra norma BAS, después tenemos sistemas de gestión, por ejemplo, de la norma ISO 9001, que es un sistema de gestión de la calidad, tenemos la norma ISO 14001, que es un sistema de gestión medioambiental, tenemos la ISO 45001, que es seguridad, salud en el trabajo, y así como esta hay muchas otras más, ¿no? Luego tenemos qué es mejora continua. Pues la mejora continua es la acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos de tal o cual sistema de gestión. Y acá tenemos también dos conceptos que van relacionados con el tema de mejora continua, que es la eficacia y la eficiencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Cuando hablamos de eficacia, pues estamos hablando de que consiste en alcanzar las metas establecidas por la empresa, tan simple como eso. O sea, ¿qué es eficacia? Pues alcanzar las metas que yo como empresa me he propuesto. Pero ¿qué cosa es eficiencia? Eficiencia significa que yo como organización, como empresa, voy a lograr esas metas
pero con la menor cantidad de recursos disponibles. Entonces, aquí el punto clave en este concepto de eficiencia es, en esta definición, es el ahorro o la reducción de recursos al mínimo. Luego también tenemos ya en nuestra norma BAS, y no solamente en la norma BAS, sino en estos nuevos sistemas de gestión, tanto los ISOs como BAS, ¿no? Hoy en día en las normas que están vigentes, pues dan bastante énfasis al tema de el enfoque basado en procesos, el ciclo de mejora continua y el enfoque basado en riesgos, cosa que las versiones anteriores de las normas que hoy en día están vigentes, tanto como comento nuevamente, tanto VAS como otras, no hacían tanto énfasis en este tema, ¿no? Entonces veamos un poquito qué significa cada uno de ellos. Cuando hablamos de un enfoque basado en procesos, primero definamos qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que yo como organización puedo estar, pues, por supuesto, cada empresa, cada organización es un mundo aparte, como se dice, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, en mi empresa, si estamos hablando del proceso de recursos humanos, yo como empresa puedo tener el área de recursos humanos en sí, puedo tener también en mi misma empresa el área de capacitaciones, por ejemplo, ¿no? De repente no lo hace un área, lo hace otra. Entonces, el área de recursos humanos, tengo por otro lado el área de capacitaciones, por otro lado puedo tener el área de reclutamiento, posiblemente, ¿no? Entonces, de acuerdo, cada empresa, como repito, es un mundo distinto, cada empresa tiene una forma de organizarse de una manera diferente. Entonces, como áreas, yo voy a tener, como vemos acá en el diagrama, también tengo el área A, el área B, tengo el área C, pero en su conjunto, o sea, viendo el conjunto, forman el proceso, forman un solo proceso que sería el proceso de recursos humanos en este caso. Entonces, ¿no? El proceso es un conjunto, como dice acá, de actividades, podríamos decirlo también un conjunto de áreas, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Conjunto de actividades que interrelacionadas entre sí, como dice acá, pues transforman las entradas en salidas. Ahora, el enfoque tradicional, ¿no? Como decíamos antiguamente, ¿qué es lo de qué se hablaba? Pues que las tareas se desarrollan en forma individual y así es como se hacía antes, pero hoy en día justamente con este enfoque basado en procesos, que es un nuevo enfoque que se le da a todos los sistemas de gestión, pues ¿qué significa? Que el resultado es obtenido en forma eficiente cuando las actividades y recursos anexos se gestionan como procesos, ¿no? Como estábamos hablando, tenemos distintas áreas, pero tiene que haber una comunicación, una interrelación entre todas ellas para que justamente se pueda tener este enfoque a una mejora continua que sea basado en procesos. Luego tenemos el ciclo de mejora continua, que es otro de los conceptos nuevos, si lo queremos llamar así. El ciclo de mejora continua es una metodología que tiene como objetivo clave eliminar actividades que no agreguen valor a la cadena productiva de la empresa, ¿no? Esta herramienta tiene un potencial enorme para ayudar así a mejorar la productividad de las empresas, ¿no? Entonces, este ciclo de mejora continua está compuesto por 4 etapas, como lo podemos ver acá, ¿no? Primero es planificar, hacer, verificar y actuar. Como parte de la planificación, ¿qué significa? Establecer los objetivos, los procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa. Luego de haber planificado, pues viene la parte de hacer, ¿no? ¿Qué significa? Voy a implementar los procesos necesarios. Y luego ya viene la parte, la etapa de verificar, ¿no? Entonces, una vez que yo he hecho la planificación, luego que ya he implementado mis procesos, pues voy a verificar, ¿no? Como dice acá, realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a las políticas, objetivos y requisitos del producto e informar los resultados, ¿no? En esta parte de verificar, justamente voy a ver, por ejemplo, el tema de la medición de mis indicadores, ¿no? Voy a ver cómo estoy haciendo el seguimiento a la gestión que yo inicialmente he planeado. Y luego, por último, tenemos la etapa de actuar. Como dice acá, tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño. De acuerdo a la verificación que nosotros hayamos hecho, de acuerdo a los resultados que se tengan como resultado de esta verificación, pues justamente yo como organización actuaré, ¿no? Será la toma de decisiones, como dice acá, en base a los resultados que se hayan obtenido.
Y por último tenemos pues el enfoque basado en riesgos, ¿no? La norma BAS, en su versión 5/2017, pues establece que la gestión de riesgos debe ser basada en el enfoque en procesos, ¿no? El grado de riesgo lo determina la organización. Entonces, ¿qué significa el enfoque basado en riesgos? Pues que significa que se tiene que identificar, ¿no? Como organización, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar los efectos de la incertidumbre y poder determinar los riesgos como base para la planificación de las actividades que vamos a realizar día a día. Ahora, luego habiendo dado esta pequeña introducción, les voy a hablar un poquito sobre cuáles son, les voy a hablar un poquito de BASC, de la norma BASC, y luego les voy a hablar un poco de OEA. Entonces les voy a explicar a grandes rasgos cuáles son los requisitos que básicamente se piden para el tema de la implementación del sistema de gestión en control BAS y luego cuáles son los requisitos de OEA para poder hacer después justamente el match de cómo es que ustedes como organización podrían integrar los requisitos de ambos sistemas de gestión. Bueno, comenzando con el tema de BAS, bueno, ¿qué cosa? Haciendo una pequeña introducción, pues BAS es la asociación, es una asociación empresarial internacional sin ánimos de lucro, cuya misión es generar una cultura de seguridad a través de la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados. BAS es conocido pues a nivel mundial como un modelo de cooperación, ¿no? Entre el sector privado, entre los gobiernos y los organismos internacionales. Y justamente gracias a su compromiso con la seguridad en los procesos productivos y de comercio de las organizaciones. ¿Cuál es la misión principal de BAS? Pues facilitar el comercio seguro en la cadena de suministro internacional. Ahora veamos a grandes rasgos, como les decía, cuáles son los requisitos que se evalúan para poder certificar BAS. Nosotros tenemos dos documentos, si los queremos decir así. Por un lado tenemos la norma BAS, que actualmente estamos en la versión 5/2017, y la norma es la que aplica para todas las empresas. O sea, aquella empresa que quiera certificar tiene, como digo, dos documentos que tiene que implementar. En primer lugar tienen la norma BAS y en segundo lugar tienen el estándar de seguridad. Y aquí sí vamos a tener una pequeña diferencia en el estándar, ¿no? Porque nosotros manejamos tres estándares de seguridad. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Pues es de acuerdo a las actividades que realice la empresa. Tenemos el estándar 501 que aplica a todas empresas, a todas aquellas empresas que tienen un contacto directo con la carga. Acá en la siguiente diapositiva tenemos un poco este diagrama para que ustedes puedan ver cuál es la cadena de suministro y se puedan dar una mejor idea. Entonces, como decía, manejamos tres estándares de seguridad. El primero es para todas aquellas empresas que tienen un contacto directo con la carga, como les estaba comentando. Como podemos ver aquí, por ejemplo, el proveedor de materia prima, la empresa transportista, el productor, exportador, el importador. Aquí vemos toda la cadena, ¿no? El transporte terrestre, el patio de contenedores, luego llega la carga al puerto, la línea naviera, al puerto de destino, nuevamente el transporte terrestre, viene el importador, el consolidador, el almacén fiscal. Entonces, todas estas empresas que tienen un contacto directo con la carga, pues les va a aplicar eh, el estándar 501. Ahora, el estándar 502 es el que aplica para todas aquellas empresas que tienen un contacto indirecto con la carga, como por ejemplo serían el agente de aduana, el agente de carga, las empresas que brindan seguridad privada o seguridad en ruta, por ejemplo, ¿no? Y por último tenemos el estándar 503 que aplica para todas aquellas empresas que brindan servicios complementarios. El estándar 503 en realidad es para todo tipo de empresas, cualquier tipo de empresas, ¿no? Sino que por lo general siempre son aquellas que brindan pues servicios complementarios a empresas certificadas BAS, ¿no? Como son, por ejemplo, el que fabrica los uniformes, el que instala el circuito cerrado de televisión, la empresa reclutadora de personal, la imprenta, aquel que brinda asesoría legal, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, como les decía, esos son básicamente los requisitos. Luego, acá tenemos, esta es la estructura de los estándares de seguridad básicos, ¿no? Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, y ya hemos visto cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, naturalmente, en el estándar 501, que es el más completo, tenemos 6 requisitos de seguridad.
El primero, que son los requisitos de los asociados de negocio. Cuando hablamos de asociados de negocio, estamos hablando tanto de clientes como de proveedores y terceras partes vinculadas. Luego viene el requisito 2, que es la seguridad de las unidades de carga y transporte, porque como justamente va a haber un contacto directo, pues hay controles operacionales que cumplir en cuanto a este proceso. Luego tenemos la seguridad de los procesos del manejo de la carga. Igualmente, como son empresas que tienen el contacto directo, pues también tienen que ver los controles para este proceso. Luego el requisito 4 es todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con el personal, como dice acá, ¿no? Entonces, todos los controles que se van a tener como parte desde antes de la contratación, ¿no? Desde antes de la contratación, una vez que ya yo he hecho esta selección, he contratado al personal, ya lo tengo contratado como parte del mantenimiento de mi personal, qué controles voy a seguir, una vez que mi personal se desvincula de mi empresa también, qué controles yo voy a tener, en qué consiste el programa de capacitación de mi personal. Como digo, todo lo que tiene que ver con recursos humanos sería el requisito 4. El requisito 5 nos habla de todo lo relacionado con el control de acceso y seguridad física de las instalaciones. Y por último, todo lo que tiene que ver con los procesos relacionados con tecnología de la información. La diferencia entre el estándar 502 y 503, naturalmente ni el 2 ni el 3 van a tener la seguridad de las unidades de transporte de carga, ¿no? Porque no ven eso. El estándar 2 sí va a haber algunos de los requisitos de seguridad en los procesos del manejo de la carga. No todos, porque en el estándar 501 sí hay una serie de requisitos relacionados con procesos de manejo de la carga, pero el 502 son mínimos y ya pues para aquellas empresas a las cuales les corresponda el estándar 503, pues naturalmente son controles básicos, como vemos acá, para sus asociados de negocio, para su personal, para sus instalaciones y para el tema de tecnología de la información, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a OEA, como les decía, entonces básicamente para cerrar con el tema de BAS, es eso, ¿no? El tema de la norma, ¿no? Entonces tenemos la estructura de la norma que es la misma para todos, la estructura de nuestros estándares de seguridad. Entonces ahora vamos a ver un poco cuáles son los requisitos de OEA. Bueno, primeramente veamos qué es OEA. OEA, el programa OEA es una certificación otorgada por SUNAT, ¿no? Que ayuda a aquellos operadores que cumplen determinados estándares de comercio exterior a simplificar los controles y trámites aduaneros de exportación. ¿Cuál es la misión de OEA? Garantizar la seguridad de la cadena logística, facilitar la gestión integrada de las cadenas logísticas para todos los modos de transporte, fortalecer la cooperación entre las administraciones de aduanas y con otros organismos en su lucha contra el fraude y por último facilitar el comercio legítimo mediante cadenas logísticas seguras y acuerdos de colaboración entre las aduanas y el sector privado. ¿Cuál es el marco normativo? Pues está la Ley General de Aduanas, está el reglamento de la Ley General de Aduanas, tenemos el reglamento de la certificación en sí, y el procedimiento de certificación OEA, que es el procedimiento general también. Ahora, en el tema de BASC y OEA sí hay una pequeña diferencia en cuanto a qué tipo de operadores, es decir, qué tipo de empresas pueden obtener la certificación. En el caso de BASC, como ya lo hemos visto, puede ser cualquier tipo de empresa. Simplemente de acuerdo al rubro, las actividades que la empresa realice, pues le corresponderá el estándar 1, 2 y 3 en adición a la norma. Para el caso de OEA no es así. Solamente pueden certificar aquellas empresas que son exportadores, como podemos ver acá, importadores, agentes de aduana, almacenes aduaneros y las empresas ESER, que son las empresas de servicio de envío rápido, que son las courier, ¿no? Tipo de HL, Char, de estas de acá. Entonces, como digo, solamente estos 5 tipos de empresas son los que pueden certificar OEA, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia si comparamos con los tipos de empresas que pueden certificar BAS, que son todos. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características del programa OEA? Pues es un acogimiento voluntario, ¿no? Al igual que BASC también. Aquí la diferencia es que el trámite sí es gratuito, está certificado, el certificado, mejor dicho, es otorgado por SUNAT, ¿no? El ente regulador aquí es SUNAT, en el caso de BASC es pues la Organización Mundial de BASC. Aquí en OEA es SUNAT. Se tienen visitas de mantenimiento anuales,
¿no? En caso de la vigencia del certificado, pues es de carácter indefinido, siempre que el operador mantenga los requisitos para su calificación. ¿Ya? Entonces eso también es un poquito la diferencia que estábamos viendo. No sé qué ha pasado acá con esto. Me ha bajado la pantalla. Ya, entonces estábamos viendo acá, como les decía, las visitas de mantenimiento son anuales. En el caso de VAS, sí, anualmente también se hacen visitas, pero para verificar los controles, sí hay una recertificación anual, ¿no? En el caso de VAS, como repito, sí tenemos el certificado sí tiene una vigencia anual en el caso de VAS, ¿no? En el caso de OEA no hay una vigencia en el certificado que se les otorga, simplemente, como digo acá, se tienen visitas anuales. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los beneficios de implementar OEA. Pues para los operadores van a tener una atención preferente, van a tener menores controles, ¿no? Por parte de la SUNAT, van a tener un reconocimiento internacional igualmente y van a tener una orientación y asistencia de un sectorista. Luego, veamos cuáles son los factores o cuáles son los requisitos que se evalúan en OEA. OEA tiene, si lo podemos llamar así, 4 grandes pilares o 4 grandes requisitos, ¿no? Para aquella empresa que quisiera postular, ¿no? El primero es trayectoria satisfactoria del cumplimiento de la normativa vigente. El segundo es sistema adecuado de los registros contables y logísticos. El tercero es la solvencia financiera debidamente comprobada. Y como cuarto, el nivel de seguridad adecuado. Ahora, de estos 4 pilares, justamente aquel que puede eh, con el cual se puede hacer pues esta integración es con el último pilar, porque los 3 primeros, como vemos, hablan básicamente de temas pues administrativos, de temas contables, de temas financieros, ¿no? Y en el requisito en el cual nos vamos a centrar es en el número 4, que es el nivel de seguridad adecuado y que es el que se puede integrar con BASC. ¿Qué contempla el nivel de seguridad adecuado? Ya hemos visto que para el caso de los estándares VAS, pues tenemos para el 501, que es el más completo, son 6 requisitos. Aquí en el nivel de seguridad adecuado vemos que son 10 requisitos, pero digamos, si después los vemos en detalle, al final igual son los mismos requisitos que nosotros pedimos como parte de los controles del estándar y de la norma también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, seguridad general y planeamiento de seguridad en la cadena logística, seguridad física en las instalaciones, seguridad de procesos, seguridad en el transporte, en el proceso de transporte, seguridad de la información y del sistema informático, seguridad del asociado de negocios, seguridad de accesos a las instalaciones, seguridad del contenedor y unidades de carga y seguridad del personal. Y por último tenemos entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas. Entonces acá vemos, por ejemplo, nuevamente cuáles son un poquito para ver la diferencia entre acá vemos primero los requisitos de VAS, que ya lo hemos visto en el estándar de seguridad, ¿no? Del 1 al 6, como ya les expliqué, requisitos de asociados de negocio, las unidades de carga, manejo de la carga, del personal, control de acceso, seguridad física y todo lo relacionado a tecnología de la información. Y luego tenemos aquí al lado derecho los requisitos de OEA, ¿no? En cuanto al nivel de seguridad adecuado, que es el pilar de seguridad, como decía, que es el que se puede integrar con BAS. Entonces, si bien es cierto son 10, pues si nosotros después les voy a explicar rápidamente uno por uno, vamos a ver que al final nos piden en su mayoría lo mismo, ¿no? Porque sí hay pequeñas diferencias, naturalmente, ¿no? Entonces, a ver, veamos uno por uno. Primero, ¿qué es la planificación? ¿Qué nos dice el requisito de OEA? Que la empresa debe contar con un programa de gestión de seguridad de la cadena logística del comercio internacional que incluya un manual de procedimientos que defina los objetivos y políticas de seguridad del operador. Asimismo, establezca los procesos y procedimientos para implementar, mantener y mejorar la seguridad en sus operaciones, formulados sobre la base de análisis y evaluación de riesgos, orientados a prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la seguridad de la cadena logística. Este requisito, el número 1 de OEA, es básicamente los requisitos que nos pide la norma BASC, ¿no? Acá nos pide,
contar con un programa de gestión, nos habla de manuales, de procedimientos, objetivos, políticas. Todo esto está contemplado en los requisitos que pide la norma internacional básica. En cuanto al requisito número 2, que es la seguridad del asociado de negocio para OEA, ¿qué nos pide? Que esto es lo que nos pide el requisito número 1 de BAS, que es el requisito de asociados de negocio. ¿Y qué les comentaba yo cuando dijimos asociados de negocio? Pues hablamos de clientes, de proveedores y de terceras partes vinculadas. ¿Qué es lo que nos pide tanto la norma BAS como OEA en cuanto al tema de nuestros asociados de negocio? Nos pide que se deben tener, ¿no? Implementar, establecer procedimientos escritos y verificables para la selección del asociado de negocio, que se tienen que hacer visitas periódicas a sus instalaciones, que tiene que hacerse una evaluación financiera, patrimonial, una capacidad operativa, que se debe hacer una verificación en la lista Clinton, que tiene que haber una lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, acá, por ejemplo, como les digo, hay pequeñas diferencias, ¿no? Puntualmente, si hablamos de asociados de negocio, en el caso del el estándar BASC, por ejemplo, pide, por supuesto, ¿no? Tanto para clientes como proveedores, que la empresa puede contar, pues, con asociados de negocio que también cuenten, por supuesto, con la certificación BASC. Entonces, en el caso de BAS valida que sus clientes proveedores cuenten, en primer lugar, también con la certificación BAS, pero también valida otras iniciativas de seguridad, como lo son el programa OEA, por ejemplo, ¿no? El programa OEA, el programa CITIPAT, la norma ISO 28001, que también es seguridad de la cadena de suministro. Entonces, en el caso de BAS, valida, como repito, aquellas empresas que cuenten con estos distintos certificados de iniciativas de seguridad. ¿Y qué es lo que nos dice el estándar BAS? Pues que para aquellas empresas que no cuenten con alguno de estos certificados, con esas iniciativas de seguridad, que se debe gestionar un acuerdo de seguridad. Ahora ya yendo un poco más al detalle, habla pues de las características que tiene que tener el acuerdo, y que tiene que ser elaborado en base a una gestión de riesgos, etcétera, ¿no? Luego que se tiene que verificar también el cumplimiento de este acuerdo, en fin. En el caso de OEA puntualmente, para los asociados de negocios solamente OEA valida los certificados de OEA. Es decir, OEA te va a decir, si tus asociados de negocio cuentan con el programa OEA, basta con que tengas el certificado. Si no, tienes que gestionar un acuerdo de seguridad. Entonces, ¿qué significa? Que si yo soy OEA y tengo un proveedor o un cliente BAS, le voy a tener que hacer firmar un acuerdo de seguridad, porque OEA no me lo valida, ¿no? Valida que tengas tú, o sea, ya tienes una iniciativa de seguridad, pero te va a pedir que tú gestiones el acuerdo de seguridad. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una pequeña diferencia entre el requisito de BAS y el requisito de OEA, ¿no? Entonces así hay pequeñas diferencias. Ahora, claro, si hablamos ya yendo un poco más al detalle, si OEA me pide que yo firme acuerdos de seguridad con todos mis clientes, con todos mis proveedores que no tengan el programa OEA, eso tampoco no significa el 100%, eso también ya se tiene que hacer pues una clasificación, puedo hacer definir criticidad en mis asociados de negocio y de acuerdo a eso pues gestionaré no tal o cual controles, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para que se den una idea. Luego el requisito 3, que nos habla de la seguridad de las instalaciones. Aquí esto equivale al requisito 5.2 del estándar BAS, que nos habla de la seguridad física en sí. Entonces, ¿qué nos pide el programa OEA? Pues que la empresa tiene que contar, como el mismo nombre lo dice, seguridad física, ¿no? Estamos hablando del tema físico de las instalaciones, una estructura física adecuada, un servicio de vigilancia, áreas críticas, cercos perimetrales, puertas y casetas de entrada, un sistema de videovigilancia, control de cerraduras y llaves, adecuada iluminación, sistemas de alarma, entre otros, ¿no? Luego tenemos el requisito 5.4, que es el acceso a las instalaciones. Entonces, esto equivale al requisito 5.1 del estándar BAS, que nos habla del control de acceso en sí y permanencia de las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que pide este requisito? Que la empresa pues debe implementar, tener un sistema de identificación, como dice acá, tanto de los trabajadores como de las visitas o de cualquier persona que vaya, si tengo mis contratistas, ¿no? Que van a
ingresar a mis instalaciones, pues yo tengo que tener un sistema de control para todos ellos, ¿no? El control de acceso a las instalaciones, como se dice. Luego, que se debe garantizar el dominio y o control de personas no autorizadas o no identificadas dentro de las instalaciones, que se debe controlar el acceso en todos los puntos de ingreso, es decir, solicitarles, por ejemplo, el DNI o algún otro documento de identificación, hacer la revisión de los bultos, de los paquetes, de la correspondencia. Luego, establecer políticas de acceso a las áreas críticas también que ya previamente tienen que haber sido definidas, ¿no? Determinando ciertas restricciones de acceso, porque de acuerdo al tipo de actividades que se hagan en la empresa, pues no todos los colaboradores y mucho menos las visitas van a poder tener acceso a toda la instalación, ¿no? Hay empresas que son grandes, por ejemplo, exportadoras o de otros rubros que manejan photochecks de colores, por ejemplo, ¿no? Es una forma rápida de identificar, ¿no? Al trabajador. Yo sé que, por ejemplo, aquellos de el personal administrativo, por ejemplo, es el photocheck amarillo. Entonces, si yo veo en el área de despacho a una persona con un photocheck amarillo, de inmediato la voy a identificar. Entonces, como dice acá, y no tendría por qué estar ahí, ¿no es cierto? Justamente por eso ya se han delimitado previamente, como dice acá, restricciones de acceso, ¿no? Tanto para el personal como para las visitas. Luego también el requisito nos habla de que se debe asegurar que toda la correspondencia, los paquetes que ingresen a las instalaciones sean examinados también antes de ser distribuidos. Luego debe revisarse todo vehículo y conductor que ingresa a las instalaciones de la empresa llevando un registro de los movimientos efectuados. Entonces, en términos generales, como decimos, es el control de acceso y permanencia en las instalaciones tanto de los colaboradores como las visitas y de cualquier otro tercero y de vehículos. ¿Ok? Luego tenemos el requisito 5, que es seguridad de los procesos. Esto nos habla básicamente, eh, digamos que si lo comparamos, hacemos el match con el estándar BAS, equivaldría al requisito 3, que es seguridad en los procesos del manejo de la carga. Entonces, ¿qué nos pide el programa OEA? Pues que la empresa debe garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al ingreso, a la producción, al almacenaje, al manejo, al despacho y transporte de las mercancías destinadas a la cadena logística del comercio internacional, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los criterios que se tendrían que tomar en cuenta? Pues la identificación de los procesos, la integridad y presentación oportuna de la información y documentación utilizada, documentación física o electrónica relacionada a la exportación y el proceso productivo, o ya sea la importación o la operación aduanera en la que participó la empresa, trazabilidad de toda la carga que se almacene, que se maneje, que se despache, que se transporte, ¿no? Eso significa todo, absolutamente todo el personal, todos los procesos que estuvieron involucrados en la operación, ¿no? Luego también nos habla de implementar políticas de acción en caso de ocurrencia de eventos que afecten la integridad de la carga. Luego tenemos el requisito 6, que es la seguridad del contenedor y las unidades de carga, y esto equivale al requisito 2 del estándar de seguridad, que nos habla en términos generales de la seguridad tanto de las unidades de carga como de las unidades de transporte de carga, ¿no? Entonces aquí, para el tema del contenedor, ¿no? Por ejemplo, tanto el programa OEA como el estándar BAS nos habla de cómo se tiene que hacer la inspección, por ejemplo, ¿no? Ver techo, piso, paredes, el lado izquierdo, lado derecho, parte interior, arriba, abajo, izquierda, derecha, o sea, absolutamente nos da todas las fotos de cómo hacer toda la inspección. Y lo mismo con las unidades de transporte, ¿no? Para la parte del tracto, para la parte de la carreta, qué es lo que yo tengo que revisar. Igualmente, lado, como dice acá, lado derecho, el suelo, el sujetador, el techo, la puerta, o sea, absolutamente todo. Aquí nos da las pautas de cómo hacer una inspección completa también a las unidades de transporte de carga, ¿no? Aquí como un punto, bueno, adicional, nos dice que es una buena práctica en el ejercicio de comercio exterior utilizar los precintos de seguridad que cumplen con los estándares de la norma ISO 17712. Cuando hablamos del tema de transporte, lo que sí es obligatorio para toda aquella mercadería que con destino de exportación, porque claro, hay operaciones de transporte que son solamente dentro de la ciudad, digamos. Entonces, ahí no es obligatorio, pero sí para aquella mercadería que es transportada con un destino ya de exportación, sí es obligatorio el uso de
precintos o sellos de seguridad que cuenten con la norma ISO 17712. ¿Ok? Luego tenemos el requisito 7, que es la seguridad para la parte del transporte. Entonces, esto equivale al requisito 2.7 del estándar BAS, que nos habla del control de ruta, ¿ya? El control de ruta que se le hace al transportista. Entonces, ¿qué nos pide el requisito? Pues que se debe contar con rutas de seguridad ya establecidas antes del inicio del transporte, que se debe monitorear el recorrido de los vehículos antes de su ingreso al almacén. Asimismo, es recomendable revisar previamente las unidades que ejecuten el servicio de transporte de carga, y las unidades que realicen el transporte deben contar con GPS y botón de pánico. Entonces, igualmente acá todas las empresas, pues, transportistas están obligadas, como se dice, a contar con este control de ruta, ¿no? Hay algunas que, por ejemplo, se cuenta, como digo, con el tracto, con la carreta. Lo obligatorio es contar con un GPS, que normalmente se coloca en la parte del tracto, ¿no? Hay muchas empresas que ya, como un tema adicional y que es una fortaleza, también han incluido un doble GPS en la parte de la carreta, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, bueno, este requisito nos da las pautas de cómo llevar toda la trazabilidad y el control de la ruta de la unidad. ¿Ok? Luego tenemos el requisito 8, que es seguridad con el personal, que esto equivale al requisito 4.1, que es la gestión de personal, ¿no? Entonces, aquí, como les comentaba hace un rato, el requisito nos dice que se debe garantizar la seguridad de la selección del personal que participa directa o indirectamente en la cadena logística del comercio internacional. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los cargos críticos, y acá, como digo, se tiene que hacer una verificación que viene desde antes de la contratación del personal. Entonces hay una serie de controles que se deben verificar desde antes que se contrate, se selecciona el personal, ¿no? Desde antes, una vez que ya es contratado, como parte del mantenimiento, como parte de la desvinculación laboral, también yo tengo que tener ciertos controles, ¿no? Entonces ahí, en términos generales, pues se les pide antecedentes, que se haga verificación de domiciliaria, que se le haga exámenes toxicológicos, que se cuenten con referencias de empleos anteriores, ¿no? La experiencia laboral que ha tenido, las referencias personales, etcétera. Entonces, todo este requisito nos habla en términos generales del manejo de recursos humanos, ¿no? De todo el personal. Luego tenemos el requisito 9, que es seguridad de la información, ¿no? Que esto equivale al requisito 6 del estándar, que es la seguridad en los procesos relacionados con la tecnología de la información. Entonces, igualmente acá el requisito nos va a hablar, pues, de una serie de pautas que debemos tener en cuenta relacionados con el tema de tecnología de la información, que se debe contar, pues, con un procedimiento, con políticas, que se tiene que tener una trazabilidad de los accesos del software, las licencias, la seguridad de la información virtual, el tema de la protección de las contraseñas, los backups, ¿no? ¿Qué características tiene que tener una contraseña? ¿Cómo se van a realizar los backups? Que se tiene que guardar, por ejemplo, guardar uno de los backups fuera de las instalaciones de la empresa por cualquier contingencia, que ya por políticas de la empresa, ¿no? Nos dice que se debería, pues, bloquear eh, los USBs, los teléfonos móviles, ¿no? Hay algunas cosas que sí ya quedan un poco a criterio por políticas de la empresa, pero en términos generales, pues, el requisito nos habla de cómo gestionar toda la seguridad de la información en la empresa. Y por último, tenemos el requisito de entrenamiento, ¿no? Que esto equivale al requisito 4.2 de nuestro estándar de seguridad, que nos habla del programa de capacitación. Entonces, aquí el programa de entrenamiento en seguridad y concientización sobre amenazas nos habla, pues, de que tenemos que contar con un plan anual de capacitaciones. Las capacitaciones nos va a listar una serie de capacitaciones relacionadas con el tema de seguridad de la cadena de suministro, ¿no? Capacitaciones relacionadas, pues, con la política, con gestión de riesgos, con el tema de la trazabilidad de la carga, con el tema, por ejemplo, de los requisitos legales relacionados con el negocio. Por ejemplo, también para aquellas que sí les corresponde el estándar 501, por ejemplo, cómo hacer la inspección de las unidades de carga, de las unidades de transporte, ver el tema de conspiraciones internas, ¿no? Como dice acá, también concientización de amenazas,
y todo este tipo de capacitaciones que estén relacionadas pues a tener una mejor seguridad del personal, ¿no? Prevención de actividades ilícitas, prevención de consumo de alcohol y drogas, todo esto es lo que nos va a incluir este requisito. Entonces, con esto ya básicamente ya hemos explicado rápidamente, ¿no? En realidad es un tema bastante extenso. La idea de este webinar es que ustedes puedan tener una idea bastante global de en qué consiste VAS, que como ya haciendo un pequeño resumen ya hemos visto, ¿no? Si una empresa quiere certificar VAS, pues puede ser cualquier tipo de empresa y tienen que cumplir, implementar la norma y cualquiera de los tres estándares de acuerdo a su rubro. Para el caso de OEA ya hemos visto que solamente son para ciertos tipos de empresas, ¿no? Solamente para importadores, exportadores, agentes de aduana, almacenes aduaneros y para aquellas empresas de courier. Y si bien es cierto, por el lado del estándar tenemos 6 grandes requisitos y por el lado de OEA tenemos 10, ya estamos viendo acá que sí pueden ser integrados, porque cada uno tiene su equivalente, ¿ok? Con el tema VAS, con OEA, entonces ahí cada uno tiene su equivalente. Bueno, algunos de los beneficios del programa OEA, bueno, me gustaría mencionar, ¿no? Es preciso mencionar que nosotros en VAS Perú podemos realizar un diagnóstico inicial de manera gratuita para poder determinar el grado de cumplimiento solamente de los requisitos relacionados al nivel de seguridad adecuado que pide el programa OEA para las empresas certificadas VASC. Es decir, para aquellas empresas que cuentan con la certificación VASC y que podrían aplicar al sistema OEA, nosotros en VAS Perú les podemos hacer un diagnóstico inicial gratuito, pero solamente, como repito, para el requisito del nivel de seguridad adecuado. Ya vimos que en OEA son 4 grandes requisitos o pilares y el cuarto es el nivel de seguridad adecuado. Y solamente en este requisito es en el cual nosotros haríamos este diagnóstico inicial. Les quiero pasar un pequeño videíto porque nosotros ofrecemos ciertos beneficios, ¿no? Ofrecemos varios beneficios para aquellas empresas que actualmente cuentan con la certificación VAS y que eventualmente les gustaría, pues, participar también del programa OEA. Entonces, para aquellas que cuenten, o que ya cuentan, o que cuenten con ambos programas, ambas certificaciones, nosotros les ofrecemos algunos beneficios. Ya, a ver, les voy a mostrar el pequeño video.
Entonces, bueno, básicamente con esto yo estaría terminando mi presentación. Como les comentaba, hay una serie de beneficios que se les brinda a aquellas empresas que cuenten con ambas certificaciones. Entonces, de todas maneras, sí es un ahorro considerable, ¿no? Por ejemplo, la interpretación de la norma, el curso actualmente cuesta $225, entonces ahí tienen un ahorro. En el curso de auditor interno también, ¿no? Se les ofrece hasta para dos participantes 50% de descuento, curso de gestión de riesgos igualmente 50% de descuento, se tiene la visita técnica que es gratuita y una charla pues para 30 personas, ¿no? Entonces, aquí está más o menos la columna del costo del curso en dólares sin incluir EGB. O sea, en total, imagínense, sería como $1,700. Y el ahorro, bueno, en total serían como más de $1,000. Entonces, no está de más, ustedes saben. Imagínense, no le vendría mal a nadie poder contar con este descuento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso sería todo por mi lado. Espero, bueno, haber sido, que se me haya podido entender, haber sido, he tratado de resumir, como digo, es un tema bastante largo, pero he tratado pues de ser lo más concisa posible y de darles los puntos pues lo más resaltante, ¿no? Para que tengan en términos generales idea de en qué consiste cada uno de estos programas. Así que bueno, por mi lado, muchas gracias y le doy el pase a mi compañera Andianela, que va a presentar a señor Augusto, que es nuestro siguiente expositor. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Como bien lo mencionaste, vamos a dar pase, ¿no? Como parte del testimonio de una empresa VAX, que de hecho ya Creditex lleva más de 20 años con nosotros manteniendo la certificación, y también SOEA. Vamos a contar con la ponencia del señor Augusto Casimiro Lao. Él es jefe de operaciones de Creditex, ¿no? Es una empresa donde él se desempeña hace 32 años, posee conocimientos en administración de almacenes, producción en hilandería, almacén de hilado, almacén de repuestos y almacén de productos terminados. Como les vuelvo a comentar, es importante mencionar que Creditex es una empresa que mantiene la certificación VAX por más de 20 años, y voy a compartirles brevemente un video para que puedan ustedes también conocer un poco más acerca de esta organización. Cada etapa que finaliza, comienza una nueva. Y así nace un motivo más para sentirnos orgullosos, para sentirnos valorados, enamorados de nuestra tierra, de nuestros recursos, porque cuando los combinamos con nuestro talento, logramos grandes cosas. Es tiempo de hilar nuestros sueños, nuestros deseos, para dar a conocer al mundo entero que no solo somos un país lleno de riquezas, sino que sabemos qué hacer con ellas. Por eso estamos aquí, entregándolo todo, porque sabemos de qué estamos hechos. Porque somos creativos, versátiles y únicos. Porque somos peruanos de principio a fin. Listo, entonces ya habiendo visto el video corporativo de Creditex y conociendo un poquito más de esta organización, vamos a darle pase entonces a el señor Augusto Casimiro, ¿sí? Para que pueda iniciar su presentación. Señor Casimiro, lo invitamos. Listo. Buenas tardes con todos. Ante todo, gracias a Bas, gracias Patricia, Yanela. Manifestarles que la exposición que ha hecho Patricia es sumamente completa, ¿no? O sea, ya no queda nada más que agregar, más que dar mi testimonio, ¿no? Como parte de esta empresa, ya llevo 32 años y medio laborando aquí. Y un orgullo para nosotros es decir que Creditex fue la quinta empresa en certificar VAS. O sea, fuimos la quinta. Me comenta Ítalo, que fue el que gestionó esto, que las 4 anteriores eran porque eran
navieras más grandes. Y bueno, ya son más de 20 años. En julio pasamos una nueva recertificación. Hemos ido cambiando de versiones, nos hemos ido adaptando. Y podemos decir que somos una empresa sólida, ¿no? Sólida y bien asentada en lo que es el tema de la seguridad. Aún recuerdo que el año 2001, 2002, vino una señorita, Lisette Ortiz, una señorita puertorriqueña, miembro de la Embajada Americana, quien nos abrió los ojos y nos hizo una exposición in situ, ¿no? Visitó nuestra fábrica, y visitó todas las áreas. Y ella fue la que nos cambió el chip de lo que era seguridad. Y ahí empezó toda la historia del BAS. Ahora, últimamente, estamos en un recambio generacional, porque las personas que iniciaron esto se han retirado, ya se jubilaron, cumplieron su ciclo. Así que estamos en un recambio generacional, pero lo bueno es que dejaron escuela y sobre todo un gran compromiso por parte de la alta dirección, que nos brindan las capacitaciones, el apoyo y el tiempo, ¿no? para poder capacitarnos e inculcar a la gente que va ingresando el valor de la seguridad dentro del Caritex. Nuestro primer certificado data del año 2002, y cuando todavía VAS, si bien tenía las mismas iniciales, tenía otra interpretación, ¿no? Era Business Anti-Smuggling Coalition. Y poco a poco hemos ido evolucionando, repito. Entonces, el año 2016 nos llamó el jefe de abastecimiento al Comité VAS y nos impuso el reto, ¿no? De certificar OEA. Se nos dio la posibilidad de contratar una asesoría externa, pero nos pusimos todos la camiseta, los vimos como un reto y dijimos, podemos hacerlo, ¿no? Si somos una empresa más tantos años y hemos sorteado exitosamente todas las auditorías, entonces el tema financiero, contable, ya escapaba de nosotros. Lo que hicimos entonces fue adaptar todos nuestros procedimientos, registros, manuales, y renovarlos, nutrirlos, enriquecerlos, para lograr certificar OEA. Nuestra certificación OEA empezó el año 2016, en el mes de septiembre, culminó en diciembre de ese año, y el 6 de enero del 2017 nos otorgaron el certificado OEA. Entonces, repito, para mí es un orgullo pertenecer a esta institución, a esta empresa, que a lo largo del tiempo ha ido cimentándose, ¿no? Y sobre todo lo que ha hecho Caritex es crear una conciencia de seguridad en todo el personal. Desde el naranjita, como le llamamos a los encargados de limpieza, hasta la alta dirección. Todos, sabemos que hay procedimientos, hay normas que cumplir. Somos conscientes de que el tema de la producción textil a veces, es de último minuto, pero hemos aprendido a convivir con eso, ¿no? Porque es la única manera de sobrevivir en medio de tantas cosas que pasan, ¿no? Tantos hechos fortuitos, sean por conspiración interna, por conspiración externa, o por cualquier atentado. Pero felizmente a lo largo de toda nuestra historia no hemos tenido mayores incidentes, y como lo vuelvo a repetir, nosotros para poder certificar OEA, primero hicimos como un paralelo, ¿no? En primer lugar, OEA y PAS tienen en común todo el tema de la seguridad. La seguridad es básica. Entonces lo que hicimos nosotros fue, primero, como dice esta lámina, es identificar cuál es el propósito de cada uno, qué tiempo tenía vigencia, su costo y a quiénes estaba dirigido. A ver, este es un ejercicio que hicimos nosotros en su momento, comparando todos los requisitos de seguridad de ambas certificaciones, tanto VAS como OEA. Ustedes pueden ver que los primeros 6, tal como le dijo Patricia, son idénticos.
se repiten. La seguridad fitosanitaria es un tema ambiental y que en realidad no nos aplicaba porque es, o sea, más se refiere a las exportaciones agrícolas. Y el último se refiere al costo de la auditoría e implementación, que si bien es un costo en el tema del VAS, en OEA es gratuito. Pero en mi experiencia personal le puedo decir que si no hubiéramos tenido el VAS, no hubiéramos podido certificar OEA. Porque todo el tema de la seguridad fue una cosa que ya estaba instalada de años. Ya teníamos la experiencia y el personal necesario, o sea, para seguirlo cumpliendo. Entonces, en realidad, nos comentaron de que el tema de certificación OEA demoraba mucho más, a veces año y medio. Nosotros lo hicimos en 3 meses y pico. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema VAS bien sólido, bien implementado y bien conocido. Aparte de ello, es cierto que el sectorista que asigna SUNAT para la certificación OEA nos dio todas las pautas, estuvo con nosotros de principio a fin, nos hizo todas las observaciones, hizo hacer las correcciones necesarias en los documentos y todo se pudo resolver felizmente. A ver, aquí hicimos un cuadro comparativo de los beneficios que tenía para nosotros tanto VAS como OEA. Y en realidad, el tener un sistema integrado, como lo es ahora, o sea, todo esto lo suma, ¿no? Por ejemplo, el VAS nos ayuda a identificar riesgos y amenazas en la cadena de suministros. Y nos hace generar controles para evitar que esos riesgos se lleven a cabo, ¿no? Se produzcan. Aparte, es confiable para nuestra sociedad de negocio, tanto nacionales como del exterior. Mejora la gestión del riesgo, otorga confianza a organismos reguladores, mejora continua de la seguridad, o sea, día a día encontramos a veces puntos vulnerables y lo vamos solucionando en el camino. Y la ventaja comercial, ¿por qué? Porque si bien en un principio cuando certificamos OEA, hubo una idea peregrina de alguien por ahí diciendo, oye, pero si certificamos OEA, ¿ya para qué nos sirve el VAS? O sea, nos ahorramos el costo de la recertificación. Pero sin embargo hay clientes del exterior, tanto de telas como de prendas, que nos hacen auditorías y nos exigen tener VAS. Bueno, no nos exigen, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que sus requisitos CITIPAT son idénticos a los del VAS. Entonces nosotros, cuando mostramos todos los controles que tenemos y nuestro certificado, como repito, ya lo vamos renovando 20 años, o sea, es un aval, es un aval. Ahora, la ventaja de OEA es, primero, de que pienso yo, el apoyo que nos brinda el sectorista, hay beneficios tributarios y hay mejora en los tiempos de desaduanaje y cuando hay inspecciones. A veces sale canal naranja, canal rojo, inclusive hay inspecciones intrusivas, ¿no? O sea, abren de contenedor, abren cajas, abren rollo de tela. Y estar certificados como OEA nos permite minimizar estos procedimientos. Por eso, repito, mi agradecimiento primero a Creditex por pertenecer a esta empresa, por tenerme tanto tiempo aquí. Luego al VAS, porque ha hecho crear en mí una cultura de seguridad, porque cuando el VAS empezó yo era almacenero y desde ahí, desde abajo, he ido cultivando esto, inculcando a toda la gente que está a mi alrededor, y gracias a ello y a la constancia es que he logrado asumir el cargo de jefe de operaciones y de coordinador del VAS en Creditex. Yo recomendaría a las empresas que son VAS, que certifiquen OEA. ¿Por qué? Porque, o sea, es simplemente un complemento. Y el VAS, resumiendo, te da ventajas de seguridad y ventajas comerciales con los clientes. Y OEA te da ventajas económicas, como beneficios tributarios y reducción de tiempos, tanto en entregas como en recepción de importaciones y exportaciones. Por mi parte, esa es toda la experiencia que puedo compartir con ustedes. No sé si
Si tienen alguna pregunta, agradezco, repito, al MAS por esta invitación. Muchas gracias, señor Casimiro, por su importante contribución. Como bien lo mencionó, vamos a dar pase, ya aprovechando que también podemos ver a Patricia, vamos a dar pase al bloque de preguntas, para lo cual invitamos a que los asistentes puedan formularlas a través del chat. Como pueden ver en la parte inferior hay un pequeño buzón, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros poder contestar y leer sus preguntas. Ahora, vi de manera reiterativa la consulta de parte de algunos asistentes acerca de la presentación de Patricia, ¿no? O si es que este webinar se puede compartir con ustedes. Les cuento un poco también para conocimiento de las empresas certificadas. VAX tiene un canal de YouTube donde pueden encontrar los diferentes webinars que se han venido dando durante este año y el año pasado, de manera que ustedes también puedan quizás optar por ese material o ese contenido para reforzar un poquito las charlas que tienen al interior con sus propios colaboradores. ¿Sí? Entonces, cualquiera que desee de repente la información, nos pueden escribir igual al mismo mail donde les llegó la notificación para poder darles el apoyo respectivo. A ver, listo. Vamos a empezar ya. Han empezado a escribir algunas preguntas y vamos con la primera. Jesús nos formula lo siguiente. Ahí de repente Patricia nos puede dar un poco de luz al respecto. Dice, ¿un almacén simple puede certificar OEA? Sí, o sea, cuando hablamos de almacenes, a veces se cree un poco, se confunde con lo que es, por ejemplo, un almacén aduanero, ¿no? Almacén simple aduanero. La diferencia es que, por ejemplo, que el almacén aduanero sí cuenta con una autorización específica por parte de la SUNAT para ser aduanero, ¿no? Pero naturalmente un almacén simple sí puede certificar OEA. Lo único que tendría que hacer es, como ya lo explicamos, cumplir con los requisitos del programa OEA, pero sí, naturalmente un almacén simple también puede certificar OEA, claro que sí. Listo. A ver. Y hemos tenido también acá otra, acá Ronald dice, muy completa la explicación de la señorita Bellido, muy claro el testimonio del señor Casimiro, muchas gracias Ronald. Claudia nos hace la siguiente pregunta, y bueno, acá quizás podríamos, como VAX y también el señor Casimiro ahí complementarlo, dice, ¿cómo manejan el tema de los simulacros? Dice, porque claro, obviamente hay ciertas preparación ante eventos críticos que te establece, ¿no? La norma, y que es lo que menciona Claudia, que pide VAX, ¿no? En el caso de OEA, ¿también se da? O sea, en sus organizaciones, ¿qué área lidera en todo caso este proceso? Señor Casimiro, de repente usted nos podría ayudar en ese aspecto del tema de los simulacros, que lo pide VAX y en el caso de OEA, ¿tiene conocimiento si es que también lo solicita? Sí lo solicita. En el caso de los simulacros, están a cargo del Comité VAS, lo organizamos conjuntamente con el área de gestión humana. Básicamente hacemos simulacros de contaminación de carga, otro hacemos con personal no autorizado que ingresa a las oficinas. Esto es una que es, o sea, es confidencial, es secreto entre nosotros, solamente tiene conocimiento seguridad, porque obviamente tienen que entrar a la planta. En el caso de intrusión en las oficinas, o en los almacenes inclusive, coordinamos para una persona sin identificación y no conocida, ingresa a una oficina o va caminando por los almacenes. Entonces, ahí vemos si es que nuestra cultura de seguridad es tanta que alguien se le acerque a preguntarle, porque en nuestra capacitación decimos eso, ¿no? O sea, si tú ves a alguien que no lo conoces o que no trabaja en tu área, que no debe estar por ahí, o sea, tampoco es ir a agredirlo, ¿no? O sea, es acercarse cortésmente y preguntarle buenos días, buenas tardes, estaba buscando a alguien que se le ofrece. En los primeros simulacros, en los 3 primeros años, o sea, la gente se paseaba y algunos trabajadores lo miraban nomás, no le decían nada. Pero eso nos hacía reforzar el tema de capacitaciones. Entonces, en los últimos simulacros, ya hemos tomado nota de que, o sea, el personal se le acerca y pregunta, ¿no? Y le avisa a su jefe de almacén o a la secretaria que está por ahí, le dicen que pregunte a seguridad si es que han autorizado que alguien no autorizado ingrese. En el tema del
de los simulacros para contaminar carga, lo hemos hecho también. O sea, en el caso de la tela tiene una forma estándar, son rollos que pasan al almacén con un código de barras que se lee con PET. Entonces hemos armado rollos con una forma no uniforme. O sea, a ver si los encargados de almacén, o sea, se percataban de eso. Y sí, en todos los casos ha resultado. ¿Por qué? Porque todos los rollos de tela son estándar, son parejos, ¿no? Entonces, al ver un bulto, tanto los chicos de almacén como el encargado ya han parado la carga y han llamado a seguridad y han llamado al jefe de seguridad. Entonces, luego de todo el alboroto, o sea, se les felicitó y se les agradeció. Y más que nada es una satisfacción personal para la empresa saber de que cuenta con personal idóneo, capacitado y sobre todo que está comprometido, ¿no? Porque, como siempre decimos en las capacitaciones, a veces hay gente resentida que dice, no, a mí qué me importa, si no es mi plata, y yo no gano bien, ¿no? Pero el tema es que le decimos que pasa algo y lo primero que van a hacer es cerrar la empresa, por lo menos temporalmente, hasta que se van a hacer las investigaciones, y lo preguntamos de todos, desde que gana un sol hasta que gana 100.000 soles, ¿no? O sea, es una cuestión de principio y como repito, de conciencia y seguridad. Pero sí, o sea, todos los años hacemos ese tipo de simulacros en distintas áreas, en distintas fechas, de distintas maneras, y al menos han resultado satisfactorios. Sí, claro que sí, y para reforzar eso un poco, recordemos pues que la preparación de estos eventos críticos se hacen con base en la gestión de riesgos, ¿no? Y obviamente cada año pues las modalidades también van cambiando, ¿no? Los riesgos también pueden ir variando, entonces es importante que las empresas también contemplen ese punto. Hemos recibido también acá la consulta de la persona que se apellido Villud, que para realizar las auditorías internas de OEA, la persona encargada de realizar las auditorías, ¿qué requisitos debe cumplir? En este caso, señor Augusto, ustedes que son una empresa OEA, ¿han establecido algunos requisitos para el auditor interno, por ejemplo? Mira, el auditor interno de PAS es el encargado de hacer la auditoría OEA. De OEA. Sin embargo, en el tema de finanzas, contabilidad y todas esas cosas, o sea, la misma contadora o la auditora interna de la empresa se encarga de eso, porque eso, o sea, es información sensible, que no, o sea, que no se le podría alcanzar a cualquiera, ¿no? Pero todo el tema de seguridad se encarga el auditor interno de BAS. Perfecto. Ahora hemos recibido una consulta acá de María Milagro, dice, ¿cada qué tiempo se recomienda revalidar la certificación OEA? Dice, ya que en este caso, pues Patricia nos mencionó que tiene una vigencia indefinida, ¿no? En ese aspecto, ¿qué nos podrían comentar? Nosotros recibimos permanentemente correos y capacitaciones hay un correo de despacho asistido de OEA SUNAT, que nos invitan a capacitaciones y nos hacen renovar también cierto tipo de información. Es más o menos entre cada 6 a 9 meses nos piden renovar la información contable, financiera, y decir si es que han habido cambio en algunos procedimientos o si es que ha habido algunos incidentes. Pero sí, o sea, nos hacen llegar unas comunicaciones pidiendo actualizar cierto tipo de información. Claro, porque ahí complementando más un poquito lo que dice el señor Augusto, no es tanto que la empresa, digamos, con relación a la pregunta que cada cuánto tiempo se recomienda, no es tanto lo que uno recomiende, sino, como menciona el señor Augusto, la SUNAT hace un seguimiento, entonces es de acuerdo a los requerimientos de la SUNAT, ¿no? Entonces la SUNAT es la que va a solicitar información, si tienes esto al día, lo otro, necesito esto, y ellos son los encargados de hacer el seguimiento, ¿no? No va tanto, digamos, por una decisión de la empresa, sino cumplir con todo lo que requiere la SUNAT, porque la SUNAT te pide, ¿no? Entonces vas a tener que estar constantemente, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Enviando cierta información actualizada, en fin. Y justo ahora que hemos tocado ese tema, Claudia, ¿no? Nos ha dado una pregunta que quizás se complementa. Dice, ¿cómo es el proceso de auditoría externa OEA? ¿No? Dice, ¿se realiza de manera remota?
dice, o de manera presencial, ¿no? Dice, sé que se elevan en la plataforma de SUNAT todas las evidencias, pero en la auditoría se vuelve a revisar cada evidencia. Ella nos está consultando, señor Augusto. Mira, nosotros, como te digo, nos entregamos el certificado en el año 2017. El año 2019 nos hicieron una serie de solicitudes de actualizar información. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una planta en Trujillo, una hilandería, y la SUNAT solicitó visitar esa planta, porque si bien nosotros certificamos en Lima, pero declaramos todas las plantas que tenemos en Pisco, tenemos una en Pisco, una desmotadora en Lambayeque, otra en Piura, en la planta de Trujillo y la de Lima. La SUNAT mandó un auditor a la planta de Trujillo. Yo viajé a Trujillo y, o sea, fue una cosa rápida, ¿no? Porque, o sea, tenía todos los antecedentes y la documentación al día, simplemente fue el amigo y entre 9 de la mañana y 4 de la tarde terminó todo el proceso de validación. Listo, entonces esperamos haber ayudado en ese caso a Claudia con el tema de las auditorías. Sí, aparte recordemos pues que ahorita en medio de la coyuntura va a ser un poco complicado quizás el tema de las auditorías presenciales, no es muy probable que utilicemos ahora con la digitalización ciertas plataformas, ¿no? Ya con el paso del tiempo quizás volvamos un poco a lo mismo, ¿no? Para darle otro tipo de valor con el tema de la parte presencial. Ahora, Ronald nos pregunta aquí lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la normativa legal en relación a los estándares BACS y OEA? ¿O cómo está conformado la estructura de quienes determinan esos requisitos? ¿Es un comité o se consideran otro tipo de estándares como por ejemplo el ASIS internacional? ¿Sí? No sé si de Sí, repente, hay una Patricia, ahí... normativa, claro, hay una normativa, por ejemplo, en el caso de BASC, efectivamente, nosotros nos regimos por la Organización Mundial de BASC, hay un comité, entonces ahí lo que nos rige es básicamente la norma BASC, actualmente en su versión 5, y los estándares de seguridad, ¿no? También en su versión 5. En el caso de OEA, sí hay un marco normativo, no se tiene, por ejemplo, la Ley General de Aduanas, que mediante decreto supremo, decreto legislativo 1053, se tiene el reglamento de la Ley General de Aduanas mediante decreto supremo también 010-2009, se tiene el reglamento de la certificación, que es el decreto supremo 184-2016, y también el procedimiento de certificación OEA, ¿no? Que es el procedimiento general, que es DESPA.pg.29, ¿no? Y hay otra normativa, ese es el normativo general, y no para OEA, pero sí hay comités, efectivamente, ¿no? Que son los encargados. Bueno, y básicamente eso es la normativa bajo la cual se rigen ambos programas. Listo, vamos a resolver acá una última consulta de parte de Jesús Calizaya. Dice, cuando mencionó, en este caso Patricia, nos comentó un poco acerca de la firma de acuerdos de seguridad, dice, con el tema de los proveedores, ¿no? Que es obviamente uno de los controles que establece la norma y el estándar BACS, específicamente para asociados de negocio. Acá él consulta, ¿no? Nuestra empresa que pertenece al rubro exportador, algunas veces compra a personas naturales la materia prima. ¿Con ellos también se debe firmar un acuerdo de seguridad? ¿Tú qué opinas, Patricia? Sí, en realidad, claro, como un tema de control con los asociados de negocio, como se comentó, en principio, bueno, definir criticidad, ¿no? Con los proveedores. En este caso, el señor en su pregunta especifica qué tipo de materia prima, pero lo ideal sería que sí, igual que se gestione, ¿no? Igualmente se debería gestionar un acuerdo de seguridad con sus proveedores de materia prima. Ahora, si es persona natural, no es empresa, pero igual se puede gestionar. Entonces, de acuerdo ya al nivel de criticidad, en este acuerdo de seguridad que se le pediría, ¿no? Que se gestionaría con este proveedor de materia prima, ya se incluirán pues requisitos mínimos de seguridad que se le van a pedir. Naturalmente, si es una persona natural, pues no tiene su empresa y no va a tener pues una serie de controles, pero sí por ahí se le pueden incluir algunos criterios mínimos de seguridad que esta persona natural podría cumplir en cuanto a, a su proceso, ¿no? A la venta de esta materia prima que hace. Entonces, sí, la idea sería que también se gestione, ¿no? Como repito, con requisitos mínimos de seguridad.
Perfecto, Patricia. Entonces ya hemos llegado, ya no hemos recibido más consultas al respecto. Hemos llegado al cierre final del webinar. Quiero brindar un cordial agradecimiento nuevamente tanto a Patricia, que nos acompaña el día de hoy como auditor internacional VAX, y también al señor Augusto Casimiro, que es el jefe de operaciones de Creditex. Y mencionarles como modo recordatorio, quizás para aquellos que quieran reforzar un poquito más sus competencias, recuerden que hay un curso de interpretación de los requisitos del programa OEA y auditor interno OEA, en el caso que requieran ahí reforzar, que se está dando del 7 al 14 de diciembre, de 6 a 10 de la noche. Entonces ya con esto les doy un cordial agradecimiento a todos, incluyendo al panel y a las empresas que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Listo, gracias con todos, igualmente por la invitación. Gracias, señor Augusto. Gracias, No, señor Augusto. Un gusto a ustedes, conocerlo. gracias por su amabilidad. Encantado. Listo. Buenas tardes. Muy Listo. amable. Hasta luego a todos. Gracias Nos con todos. encontramos Buenas en tardes. el... Hasta luego. Buenas Gracias.